Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Estamos viviendo en este año 2024 el camino cuaresmal, que es el tiempo de preparación para vivir la Pascua próxima. Año 2024, año par, ciclo B. Y como lo hace cada año el obispo de Roma, pontífice de la Iglesia Católica, en este caso el Papa Francisco, nos da un mensaje cuaresmal para que como comunidad de creyentes lo meditemos y lo vivamos. ¿Cómo se intitula este mensaje cuaresmal? A través del desierto, Dios nos guía a la libertad. De hecho, hay dos conceptos aquí claros: ¿qué es el desierto y qué entendemos por libertad? Voy a leer y comentar este texto. Dice: queridos hermanos y hermanas, cuando nuestro Dios se revela, comunica la libertad. ¿Qué significa esta expresión cuando Dios se revela? Es una expresión desde el punto de vista etimológico, quitar el velo, quitar el misterio. ¿Qué implica esto? Que Dios se manifiesta poco a poco y comunica su plan de salvación a la humanidad entera. Eso se llama revelación. Revelar significa quitar el velo. ¿Y cómo debe de entenderlo el hombre sino a partir de lo que se llama fe? De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica, en la primera parte, en el creer, explica extraordinariamente lo que significa la revelación contenida en el Antiguo Testamento, en la antigua economía de salvación, cuando Dios prepara al pueblo de Israel como cajal, como asamblea, y la revelación del Nuevo Testamento como revelación única y definitiva hacia el hombre. El hombre tiene que responder con el don de la fe. Pero nos dice el Papa que cuando Dios se revela, comunica la libertad. ¿Qué concepto tenemos de libertad? Desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista de la ética o de la moral, ¿qué significa la libertad? Y aquí inserta el versículo 2 del capítulo 20 de Éxodo. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Dios se revela en el Antiguo Testamento, pero comunica la libertad, porque ha escuchado la opresión del pueblo y por eso Él no se hace sordo a la opresión del pueblo y va a comunicar a la humanidad de aquel tiempo, especificando al pueblo de Israel, el don de la libertad. El Decálogo, como bien sabemos, es el momento jurídico de la alianza entre el pueblo de Israel y Dios. El pueblo de Israel aceptando y cumpliendo obligaciones y recibiendo derechos. Y claro, Dios, que se comunica, pues no tiene derechos ni obligaciones, pero Él libremente afirma que bendecirá al pueblo si el pueblo cumple obligaciones. Tal vez hoy no lo entendemos porque, como dicen algunos autores hoy, a veces las legislaturas en estos países latinoamericanos
tienen una diarrea legislativa porque crean derechos, hasta el derecho al Internet, hasta el derecho a una sana alimentación con proteínas y minerales, mientras los refrigeradores están vacíos porque el dinero no alcanza ni para la canasta básica. Hoy nos hemos llenado de derechos, pero no complementamos obligaciones. Y este pueblo de Israel, tal como lo dice la alianza del capítulo 20 de Éxodo, dice: yo te bendeciré, pero si tú cumples estas obligaciones. Entendemos que si no cumple las obligaciones, el pueblo no tiene ningún derecho. Hoy en este México que nos toca vivir, bajo la expresión de Rick Turner, este México bárbaro, exige derechos, pero no cumple ninguna obligación. Por eso se abre el decálogo dado a Moisés en el monte Sinaí. Dios ha sacado del pueblo de su esclavitud y los llama a vivir la verdadera libertad. Ahora es el hombre que tiene que experimentar la libertad y no confundirla con libertinaje. Hay un libro muy famoso de un teólogo moralista alemán que se llama Libres y Fieles en Cristo. ¿Cómo poder conjuntar estos dos términos en una sociedad donde impera la dictadura del relativismo, del hedonismo, del utilitarismo? ¿Cómo poder ser libres y cómo poder ser fieles? Pues precisamente en el Sinaí, la divinidad Yahvé comunica el estamento jurídico, que son obligaciones que tiene que cumplir el pueblo, y solo cumpliéndolas, solo siendo fieles al pacto en el Sinaí, son enteramente libres. ¿Y por qué son enteramente libres? Porque han salido de la tierra de esclavitud y Dios les va a comunicar una tierra que emane fertilidad, que emane libertad. ¿Cómo lograrlo? A partir de la fidelidad al Berit, la fidelidad a la alianza. Y claro, suscribiendo, pactando con Dios obligaciones para que el pueblo pueda tener derechos. El pueblo sabe bien de qué éxodo habla Dios. La experiencia de la esclavitud todavía está impresa en su carne. Recibe las 10 palabras de la alianza en el desierto como camino hacia la verdadera libertad. Si nosotros hacemos un análisis de la génesis del encuentro del hombre con Dios, empezamos en Abraham, en el capítulo 3, donde Dios llama al papá y a los hijos de Teraj, a Abraham y a su hermano Lot, desde Ur de Caldea. Y llama a Abraham para hacerlo padre de una numerosa descendencia. Ahí empieza el Berit, ahí empieza la alianza, pero sin ninguna obligación por parte de Abraham. ¿Cuál tiene que ser la respuesta de Abraham? La fe. La fe a Dios que se revela. Pero también podríamos decir la incomprensión del quehacer humano ante el plan abrupto, súbito de Dios. Y si nosotros continuamos con ese plan de revelación, el segundo momento será en Éxodo capítulo 3. Dios que se revela va destapando el velo hacia Moisés y le comunica que Él es el eterno presente.
pero todavía sin obligaciones de parte de Moisés ni del pueblo. Aquí es una libertad total de lo eterno que comunica su plan al hombre. Y ante la pregunta de Moisés, y si me preguntan quién me manda, quién me envía, Dios se comunica como el eterno presente. Yo soy el que soy. Dile al pueblo que yo soy el que soy, es el que envía. Recibe las 10 palabras de la alianza en el desierto como camino hacia la libertad. Por eso habría que entender ese término, libres y fieles en Cristo, libres y fieles en Dios, libres y fieles en el matrimonio, libres y fieles en la soltería y libres y fieles en la vida consagrada. Porque cuando hacemos una opción en el amor, estamos en libertad. Y esa libertad es a la que se refiere Yahvé. Yahvé los ha rescatado con mano poderosa y brazo extendido desde la esclavitud de Ramsés. Trata de educar al pueblo en la verdadera libertad y les entrega una tierra que mane leche y miel. Recibe las 10 palabras de la alianza en el desierto como camino hacia la libertad. Es decir, con Abraham y Moisés no hay obligaciones. La gratuidad solamente viene de Dios. En cambio, con Moisés sí establece un pacto, sí establece una alianza, pero vuelvo a repetir, con derechos y obligaciones de parte del pueblo y con la pura gratuidad de su revelación que se da de Dios hacia el hombre para que viva la verdadera libertad. De la alianza en el desierto como camino hacia libertad. Nosotros los llamamos mandamientos, subrayando la fuerza del amor con el que Dios educa a su pueblo. Y Dios da los mandamientos en un tiempo y un espacio concreto. Siglo XIII antes de Cristo. La llamada a la libertad es, en efecto, una llamada vigorosa, llamada a la libertad, verdadera libertad, no libertinaje. No se agota en un acontecimiento único, porque madura durante el camino. Del mismo modo que Israel en el desierto lleva todavía a Egipto dentro de sí, en efecto, a menudo echa de menos el pasado y murmura contra el cielo y contra Moisés. También hoy el pueblo de Dios lleva dentro de sí ataduras opresoras que debe decidirse a abandonar. Nosotros llevamos ataduras opresoras. Es un llamado vigoroso. Este pueblo que está en el desierto tiene ataduras opresoras que debe decidirse a abandonar. Y claro, esto es un ejemplo, esta es una metáfora. ¿Qué opresión tenía ese pueblo? El yugo, la esclavitud, la no libertad. Pero todavía en el camino hacia el desierto, este pueblo añora la esclavitud. ¿Para qué nos sacó Moisés? Ahí teníamos tierra suficiente para que nos enterraran. ¿Para qué nos
sacó Moisés si nosotros teníamos comida de sobra? Y empiezan a renegar porque quieren estar sometidos a la opresión y a la esclavitud, recibiendo estas dádivas de la esclavitud. Preguntémonos nosotros si dentro llevamos ataduras opresoras que debemos decidir a abandonar. Nos damos cuenta de ello cuando nos falta esperanza y vagamos por la vida como en un páramo desolado. Nos falta esperanza. Y yo creo que cuando falta la esperanza en el ser humano, se acaba absolutamente todo. El estrés, la ansiedad, la desesperanza. Cuando llega la desesperanza en el hombre, viene su propio caso, porque ya no tiene que esperar absolutamente nada. Nos damos cuenta de ello cuando nos falta esperanza y vagamos por la vida como un páramo desolado, sin una tierra prometida hacia la cual encaminamos juntos. La Cuaresma es el tiempo de gracia en el que en el desierto vuelve a ser, como anuncia el profeta Oseas, el lugar del primer amor. Si se entiende que la Cuaresma es un tiempo especial de gracia, es un caminar de la esclavitud a la libertad. Pero ¿quién nos comunica esa libertad? Como dice el profeta Oseas, el amor, el verdadero amor. No el amor que subyuga, no el amor que oprime, no el amor que es celoso, no. El verdadero amor nos llama a vivir esta purificación del alma, como lo dicen los padres espirituales del siglo XVI. Es verdadera experiencia de la verdadera libertad. Dios nos educa en el amor. Dios educa a su pueblo para que abandone sus esclavitudes. Dios nos educa para salir de nuestras esclavitudes. ¿Y cuáles son esas esclavitudes? El dinero, el poder, la riqueza, la soberbia, los vicios, el orgullo, la frivolidad, la trivialidad, el egoísmo, la ira, la banalidad, la eutrapelia. Dios nos educa y educa nuestra libertad. Dios educa a su pueblo para que abandone sus esclavitudes y experimente el paso de la muerte a la vida. Experimentar el paso de la muerte a la vida. Porque muchos podemos estar muertos por nuestros pecados, nuestros defectos, nuestras ingratitudes. Estamos muertos en vida. Por eso Dios educa nuestra libertad. Dios educa y la forma. Como un esposo nos atrae nuevamente hacia sí y susurra palabras de amor a nuestros corazones. Aquella expresión del profeta Oseas, ojalá que algún día lean al profeta Oseas, donde Oseas es un hombre que su esposa se ha prostituido y se prostituye públicamente. Tiene relación con sus amantes en la calle. Y Amós le reclama a Dios porque quiere abandonar a su esposa. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Así me ha tratado el pueblo de Israel.
se ha prostituido y se ha paseado con sus amantes y se ha exhibido públicamente. Aquella alianza del capítulo 20 no se ha cumplido por parte del que firma las obligaciones. Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Yo te bendeciré si estás conmigo. Yo te maldeciré si no estás conmigo. ¿Y qué es lo que hace Dios Padre con el profeta Oseas? Y el profeta Oseas representa a todo el pueblo. Y le dice, tú no puedes dejar a tu mujer, porque así como tu mujer se ha prostituido con otros hombres, Israel se ha prostituido con otros dioses, y tú tienes que perdonar a tu esposa. Como un esposo nos atrae nuevamente hacia sí y susurra palabras de amor a nuestro corazón. Y hay una expresión muy bella en el profeta Oseas, cuando dice, y me la llevaré al desierto y la conquistaré con el amor de la juventud. Forzosamente necesitamos de Dios para poder entender el sentido del hombre. Cuando nosotros negamos a Dios, perdemos todo sentido y toda noción de libertad y de verdadera vida. Ya lo decía un famoso libro que escribió hace ya más de 60, 70 años Henry de Lubac, que se llama El drama del humanismo ateo, donde Henry de Lubac, con esa lógica teológica que tenía, examina el pensamiento de tres filósofos, de Augusto Comte, de Feuerbach y de Federico Nietzsche. ¿Cómo examina? Y dice, estos filósofos de la muerte de Dios desean que la idea de Dios se acabe, que la experiencia de Dios concluya, porque solamente cuando se niega a Dios, el hombre se hace presente. Dios ha muerto Dios ha muerto para que el hombre se construya como tal. Por eso, qué triste es, como decía Henry de Lubac, el drama del humanismo ateo, porque cuando se pierde la idea de Dios, el hombre se pierde absolutamente. El éxodo de la esclavitud a la libertad no es un camino abstracto. Para que nuestra cuaresma sea también concreta, el primer paso es querer ver la realidad. ¿Qué realidad estamos viviendo en nuestra familia? ¿Qué realidad estamos viviendo con nosotros mismos? Porque dice Ignacio de Loyola que el primer enemigo a vencer en la conversión somos nosotros. Y si nosotros no vencemos nuestros tedios, nuestras preocupaciones, nuestros traumas, nuestros complejos, indudablemente no viviremos bien esta cuaresma. Para que nuestra cuaresma sea también concreta, el primer paso es ver la realidad. ¿Qué realidad estamos viviendo nosotros como seres humanos? Y claro, esta realidad estará unida a la verdad, porque como decía el Papa Benedicto, caridad en la verdad. No tiene que ser una irrealidad, como pasa en el campo político, donde nuestra sociedad vive un aire de violencia, de inseguridad y de impunidad,
y yo no sé si nuestros políticos estén en Groenlandia o en Disneylandia, y ellos dicen que no pasa nada y que el mundo está feliz. No puede haber un diagnóstico de una depresión espiritual si no existe un ver la realidad para que después del diagnóstico se pueda dar un buen tratamiento. Pues qué interesante es el mensaje de su santidad el Papa Francisco. Esperemos que la próxima semana lo concluyamos. Sigamos pues viviendo este tiempo de gracia y de bendición. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó Línea de Tiempo.